digamos, si Dios quiere y vuelve todo a la normalidad, lo que yo hacía con las clases y las fechas de finales era una vez presencial en cada sede, porque estoy yo solo y tengo que ir para los dos lados. ¿Sí? Así que después el año que viene pasan a ser una y una. O por ahí como yo puedo organizar los viajes. ¿Sí? Pero de acá a fin de año, Pergamino seguro el final es virtual y es muy probable que Junín también. Así usamos un solo horario para todos. Siempre acuérdense que cuando el final es virtual, tiene que ser todo práctico. No puedo tomarles teoría si la tienen en la mano. Digamos. Así que ahí va a entrar, seguramente, o puede entrar algún ejercicio con swing. Muy chiquito, muy cortito, pero por ahí lo van a tener que hacer. Así que, nada, todo lo que están haciendo ahora y sigan haciendo con las prácticas de interfaces y de toda la parte visual es sumamente útil, no solamente por el aprendizaje de ustedes, sino porque sirve para el final. Y además, Joya. Igual yo te decía de introducción a objetos, pues me quedó ese todavía colgado. lo que pasa es que el horario va a ser siempre el mismo. ¿Viste? Digamos, los jueves a la 1, remoto, rinde el que se anote en IPO y el que se anote en introducción a objetos. Joya. Así que introducción a objetos totalmente práctico. Igual te digo, con el nivel que estamos en la práctica ahora de IPO, Lo el final de tendríamos que introducción a hacer. objetos es una papa. Joya. ¿O no? Y sí, Si, debería. claro, si el nivel de los ejercicios de IO quedó 4 meses atrás. Incluso les digo más, si ustedes ya están acostumbrados al IntelliJ, el ejercicio de introducción a objetos lo hacen con IntelliJ, no lo van a hacer con BlueJ si quieren. Perfecto. ¿Está bien? Eso va para Sí, sí. todos. Claro, los que les falte el final de introducción a objetos, háganlo con el IDE que quieran, digo, lo quieren hacer con BlueJ, lo quieren hacer con NetBeans. Yo lo haría con IntelliJ, que es lo que estoy usando ahora, y estoy recanchero. ¿Para qué voy a retroceder si el resultado que me van a entregar es lo mismo? ¿Sí? Es el código escrito en alguna herramienta para que yo lo pueda corregir. Digo, yo no volvería más para atrás. ¿Ah? Joya. Bueno, ¿alguna duda del parcial? Digo, ¿tienen la fecha cargada? Jueves a la 1 cada 15 días Junín, sábados cada 15 días en el horario de Nelson, Pergamino. Un poco de teórico práctico, el nivel del práctico al hacerlo con papel, por ahí va a ser código para autocompletar, o escribir un poco de código a mano, lo cual baja un poco la calidad de los detalles, ¿sí? El punto y coma, la flecha, la llave, por ahí no lo podemos corregir mucho. Y obviamente algunas preguntitas de teoría, por supuesto. ¿Alguien que quiera preguntar algo o arrancamos con la clase de hoy, que no es muy larga, que es la última, pero nada? ¿Alguien quiere preguntar algo Chino, del parcial? yo, Sí. no, del TP5. En la página de Virtual hay para entregar dos del TP5, uno en 8 días y otro en 40. ¿Hay dos o es el mismo, pero tan multiplicado eso? La verdad, no me acuerdo, no la tengo Sí, presente. porque aparece en entrega trabajo práctico 5 y aparecen Sí, por ahí dos por ahí le quedó mezclado, pero mandá un mensajito por el foro que ahora yo les aviso a Ok, Fede y a Nelson que lo revisen. ok, ¿Sí? gracias. Igual insisto, los entregables eso son más que nada para poder corregírselo y que ustedes sepan cómo vienen y cómo están. Y obviamente, si tenés un alumno que está en el filo, haber hecho las entregas te define para que apruebe. ¿Sí? Siempre piensen lo que yo les contaba, digo, el objetivo de esta materia, además de aprobarla, tiene que ser prepararse bien para salir a trabajar. ¿Está? A todos los que me mandaron currículum ya los tiene todo mi jefe desde hace 10 días. Los tiempos en la administración pública no son tan rápidos como una empresa privada, pero no se cayó nada. Los tiene él para seleccionar 5 o 6, así después los llamamos para que él los pueda entrevistar. ¿Sí? Así que nada se cayó y está todo en pie para comenzar a trabajar el año que viene. ¿Sí? Y bueno, que puedan aprender bastante de lo que le podamos enseñar.
Bueno, ¿alguna preguntita más? Final, parcial, algo que... O nada. ¿El parcial queda para el jueves que viene entonces? Jueves 4, Ok. Junín, sábado 6, Pergamino. No intenten, hagan lo que quieran, pero digo, los parciales van a ser distintos, obviamente. ¿Sí? Pueden contarle a los chicos de Pergamino qué tomamos, el tema, lo que quieran, pero digo, no intenten copiarse un ejercicio puntual porque van a ser distintos, obvio, porque son distintos días. ¿Sí? Para Pero repasar. sí. ¿Cómo? Para repasar. Claro, no, por eso te digo, pueden compartir la estructura, los ejercicios, no hay problema, pero digo, no se los graben de memoria porque van a ser distintos, eso quiero decir. Y ¿Sí? va a ser más que nada teórico, ¿no? Las dos cosas. Ah, ok. Vas a tener alguna pregunta de teoría, sí o sí vas a tener que hacer un UML de un problema que les vamos a plantear, sí o sí hacen un UML súper prolijo, y después la parte de código, generalmente hacemos dos opciones. O que escriban algún método, con lápiz y papel, digamos, a mano, o le damos el código escrito del ejercicio con algunos huequitos para que ustedes completen el código que falta. Generalmente usamos esta opción. Y el nivel de los Eh, UML es tipo con las ¿Cómo? flechas, el nivel de los UML es con las flechas de multiplicidad, con todo, ¿no? Y lo más completo posible. A ver, no les vamos a corregir hasta el último detalle, pero sí que te quede bien la flecha y ese tipo de cosas, y la multiplicidad, si la podés hacer, obviamente mejor. Estos ejercicios, si son de código para autocompletar, ustedes tienen que hacer el siguiente razonamiento. Ustedes imagínense que yo les doy el enunciado, ustedes tienen que hacer el UML, pero el código de ese UML ya lo tienen escrito. Yo se los doy en el examen, ¿no? Y lo tienen que autocompletar. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Fijarse en el código cuáles son las clases que yo les estoy mostrando para después representarlas en el UML. Digo, entienden que teniendo el código pueden hacer el camino inverso y más o menos darse cuenta que el UML que ustedes están armando tiene todas las clases que necesitamos, ¿no? Digo, tener el código los ayuda a corregir el UML que van armando. Sí, sí. Bueno. Profe, cosas como ese tipo de uniones de flecha, no sé cómo llamarlo, que eran creo que agregación y composición puede ser o algo así, los rombitos estos. Sí, agregación y composición no lo tomamos nunca en los parciales. Ah, ok. No. Sí, seguro van a tener herencia, van a tener las asociaciones comunes, obvio. Pero no, generalmente agregación y composición nunca lo tomamos en los últimos años, así que creo que Fede, cuando lo arme, que después lo pasa, va a seguir la misma lógica, ¿sí? No, porque esos ejercicios son, los de agregación y composición, viste, son medios complejos después para encontrarle la vuelta, así que generalmente no tomamos nunca. Sí, a mí eso me complicaban. Entonces va a ser todo flecha unidireccional y bidireccional con cardinalidades. Exacto, y alguna herencia van a tener que poner, alguna interfase, Ok. fíjense bien las interfaces, que eran como clases abstractas. Yo he visto que de las interfaces por ahí salen flechas tipo como de herencia de otras clases, pero con una línea punteada o algo así. Claro, No, porque no entiendo. vos podés tener herencia de interfaces. Supongo que te referís a eso. Claro, ¿se pone con esa línea o con líneas Claro, llenas lo mismo? y cuando una clase implementa una interfaz, va esa flecha punteada desde la clase hasta la interfaz que se dibuja con un cuadradito bastante similar. ¿Sí? Ok. Así que van a Profe, tener... otra Sí. consulta. Tema de patrones. También va a Espérenme haber un que... segundo, un segundo.
estamos. Perdón la interrupción. Pero relajen, tranquilos, no va a ser nada que los asesine. Sí, la presión del parcial es 2 horas. Y no van a estar en su casa, sino que van a estar sentados conmigo o con Nelson en el aula. Bueno, igual tienen 3 fechas. El que no, una recomendación, digo, de siempre. El que no, si alguno considera que no llega, preséntense igual. Vayan, fíjense cómo es el examen, traten de hacerlo. El UML, si no estudian nada, lo pueden hacer igual, si es lo que vienen haciendo todos los meses que pasan, ¿o no? Sí, ¿Están de perdón, acuerdo? no sé, yo recién llego, no sé qué están No, les decía que, digo, si no estudian, yo les recomiendo preséntense igual, al menos van al aula, nos conocemos, prueban a hacer el UML, algún ejercicio teórico, que son bastante preguntas de lo que venimos viendo, digo, traten de presentarse, una recomendación. Bueno, vamos a terminar, así hacemos un cierre un poquito de la Sí, parte no, yo te gráfica. había preguntado, disculpa que te interrumpa, te había Sí, preguntado decime. antes, lo del UML, perdón, lo del UML no. Patrones, ¿van a hacer también así, implementar algo de patrones? Porque la No, otra vez, implementar no. porque De claro, yo la patrones, verdad me quedé con lo que dijo Fede, que Fede me dijo, estudiense bien los patrones porque lo vamos a tomar. Y yo tipo, o sea, sí, son como que son patrones, muchos. O sea, no sé cuántos sí, son. sí. Van a tomar de eso. Lo hablamos nosotros. Patrones los tienen que estudiar, pero lo que le vamos a preguntar es, ¿para qué sirve? ¿Qué es? Y dame un ejemplo, con tus palabras. De forma más teórica, no tan práctica. No, teórico. Joya. Ah, solo teórico buenísimo. y general, Sí. digamos, no de algún patrón en especial. O sea, ¿para Mirá, qué sirven? O por ahí te preguntan, no sé, ¿para qué sirve un observer por ahí, que son los más conocidos? Los pueden más ser usados? las dos formas. Por ahí te digo, elegí 2 patrones y explícalo. O por ahí te digo, explícame el observer y el adapter. Está bien. Con tus palabras, en 3, 4 renglones me decís, este patrón sirve para tal cosa, lo puedo aplicar en tal situación. Y por ahí, si se acuerdan y tienen presente, el grafiquito del UML. En los 5 patrones o 6 que vimos más comunes, tienen que tener un UML en la cabeza, vieron que son 3 o 4 clasecitas. Ahí sí lo tienen que tener. ¿Sí? Perfecto. Bueno, vamos a terminar con un tema que me falta de interfaz gráfica. Apago la cámara, así no se me pone lenta la conexión. Tenemos 3 tecnologías que ustedes tienen que acordarse, digo los nombres o manejar. El tema de AWT, que fue la original, que rápidamente quedó un poquito obsoleta, que acuérdense que eran los componentes básicos y muy limitados, pero que la ventaja que tenía AWT era que era independiente de las librerías del sistema operativo. ¿Sí? Entonces, el aspecto visual que lograba AWT, por más que fuera muy limitado, era bastante similar en Windows, en Linux y en las otras situaciones. En los otros sistemas operativos, perdón. Después tenemos lo que es JFC o Swing, que fue la evolución y lo que estamos usando nosotros hoy en día, que es, acuérdense, un paquete de componentes mucho más amplio, muy completo, básicamente no me falta nada, y que utiliza para dibujar esa interfaz gráfica las API del sistema operativo. Entonces, cuando yo compilo mi aplicación con Swing en Windows, la ventana toma un aspecto, cuando la compilo en Linux toma el aspecto propio de Linux, y así sí lo hago en los otros sistemas operativos. ¿Sí? Como consume las APIs de cada sistema operativo para dibujar esa ventana, logra ese efecto. Y después hay un paquete llamado SWT, que lo realizó la gente de IBM y de Eclipse, que es como una evolución de AWT,
pero que también no se usa mucho porque usa la misma lógica de AWT, ¿sí? Dibuja sus componentes independientemente de las API del sistema operativo. Entonces es bastante menos los componentes que logra ofrecerme, pero mejora un poquito el consumo de memoria de AWT y de eso. Por lo tanto, siempre decimos que el paquete número 1 para hacer las GUI en Java sería Swing, que es lo que estamos utilizando. Siempre recuerden que aplicaciones de escritorio, como estamos haciendo con Swing, en la materia son simplemente un puente para que ustedes se acostumbren a manejar una interfaz gráfica, para que se acostumbren a renegar, digamos, a aprender los detalles, pero que el objetivo o lo que se usa en todas las aplicaciones, acuérdense que es qué tipo de desarrollo hoy en día, aplicaciones tipo web, que es lo que van a ver el año que viene en Pogo. ¿Está bien, no? Eso lo tienen claro, digo. El 95% de las aplicaciones que se realizan hoy en día son o web o para celulares. Digo, lo tienen claro, ¿no? Esa relación. Ya va quedando obsoleto. Sí, sí. Claro, no es que va quedando obsoleto, sino que fue cambiando el negocio, o sea, la tecnología está vigente, no obsoleta, pero fue cambiando el negocio donde es mucho más práctico y más económico, o hago una página web que no tengo que instalar nada en ninguna máquina, o una app para distribuir en los celulares. Si ustedes en quinto llegan a hacer la materia programación para celulares, van a ver que desarrollar una app para celulares es súper parecido, en Android estoy hablando, ¿no?, a lo que están haciendo ahora con Swing, con otro aspecto y otras librerías, pero es muy similar. Así que bueno, va por esa misma línea lo que tenemos que trabajar. Bien. Digo, siempre Más tengan para en negocio. cuenta. ¿Cómo? Que este tipo de aplicaciones para escritorio es más para negocio y esas cosas así. Exacto, pero siempre ustedes tengan en cuenta, cuando yo les cuento la historia del lenguaje, digo, vayan pensándolo, estos nombres como yo les digo ahora, ese tipo de cosas, porque, a ver, me voy a poner en el ejemplo que nos puede pasar a nosotros acá. El día de mañana que ustedes por ahí vengan a una entrevista acá a la oficina con mi jefe no les va a hacer una pregunta de código, ¿se entiende? Digo, ¿cómo sabes Java? ¿Qué conocés? ¿Qué usaste? Digo, ¿se entienden que cuando a vos te entrevista la autoridad de una empresa, una consultora, te pide otro perfil? Después, si vos superás esa entrevista, por ahí recién llegás a un ejercicio práctico o algo de eso. Digo, tengan en cuenta siempre toda esta terminología o lo que vamos trabajando, o los nombres de los sí, de eso, porque te pueden servir en cualquier entrevista que realices hoy en día. Y acuérdense que antes, si yo quería ir a Buenos Aires, tenía que ir físicamente a hacer una entrevista. Hoy mando currículum y me llaman de cualquier lugar. Che, conectate a un Meet que te hago la entrevista. Digo, y ahí es cara a cara con la compu y no tenés tiempo de andar buscando ni de andar haciendo nada. ¿Sí? Entonces, tenemos lo web, tenemos lo móvil es muy parecido, ya lo van a ver de acá un tiempo, a lo que hacemos con Swing. Esto que estamos mostrando ahí son un poquito los componentes principales que yo voy a tirar sobre un JFrame, acuérdense que es básicamente lo más cómodo, lo más completito que tengo, combinado con los diálogos que son los emergentes y ese tipo de cosas. Y acá van a tomar, en lo que vamos a ver hoy, que nos falta pulir, aunque algo estén viendo en la práctica, tienen mucha importancia el tema de los layouts. Para organizar esos componentes que yo voy tirando en el JFrame. ¿Sí? Fíjense, cuando yo comienzo, que es lo que ustedes están haciendo ahora en estos mismos días en la práctica, cuando yo creo la aplicación con Swing, arranco siempre por un JFrame.
Si ustedes miran, ustedes ya trabajaron con Fede y con Nelson, ¿no? Cuando crean el proyecto, ustedes van viendo la parte del código y van viendo la parte visual, ¿no? Sí. Bien. Bien. ¿Vieron que cuando arrastran un componente, por ejemplo, tira un botón, van mirando el código que por atrás se escribe? ¿Le van prestando atención a eso o no? En el Intel no tenemos la opción de arrastrar, o por lo menos no la vimos. Ah, qué hijo de mil, todavía no se las mostró. Sí, claro que pueden arrastrar. Todavía no. Lo están haciendo escribir un poquito de código para los componentes. Sí, Todavía no ahora llega- toda mano. Claro. Sí, nosotros No, con está bien. Nelson, No me diga que se puede arrastrar. Profe, no A puede ver. ser que me diga que se puede arrastrar. ¿Sabe cómo Sí. estoy con los píxeles? No, pero escuchen. Esto, ¿se acuerdan ustedes cuando arrancamos en el año que escribíamos los getter y los setter a mano, ¿no? ¿Se acuerdan? Y después, Sí, ya eso es feo. claro, pasamos a hacerlo por el IDE. Está re lindo hacerlo a mano y renegar, porque eso te da mucha noción de la parte de atrás del código, ¿sí? Obvio que uno reniega con los píxeles, con la ubicación, lo probá y te queda una porquería porque se te superpone, digo, pero está buenísimo y confíen en la base esa que van agarrando. Sí, ahora durante noviembre, yo creí que ya lo habían visto, por eso pregunté, pero fue una duda, digamos. Ya van a pasar a hacer los proyectos arrastrando y soltando. Lo que pasa es que si arrancamos así, es como si yo te hubiera hecho arrancar con el asistente de los get y los set y nunca lo hubiera escrito, ¿sí? Te perdés una parte. Entonces les decía, ustedes comienzan como vamos haciendo acá la secuencia, ¿sí? Creamos un JFrame y ahí adentro vamos, ¿qué hacemos? ¿Qué empezamos a colocar? Lo que uses, los componentes, el text Los field, el componentes. botón, Bien. Me hicieron reír cuando dije, ¿no? Cuando dijo recién, estoy renegando con los píxeles. Sí, todo el mundo renegamos con lo mismo. ¿Y cuál es el problema de renegar con los píxeles y con eso? ¿Qué les pasa? A ver, ¿se les quedan mal? ¿Se les a corren? mí me pasa que se me superponen muchas veces también. Claro. Muchas veces me pasó también de renegar de que como lo ponía en algún píxel que por ahí estaba abajo de la ventana que yo quería, por no abrir más la ventana y después mirar, no me daba cuenta que sí estaba visible o esas cosas. ¿No? Bueno, pero es parte del aprendizaje que estamos realizando. Si ustedes no se imaginan lo que van a renegar el año que viene armando una página web. Digo, van a renegar igual, porque ahí tenemos que poner HTML y tenemos que poner JavaScript. Digo, además del código Java. ¿Vamos a usar JavaScript el año que viene? Y es que inevitablemente lo vamos a tener que usar. Porque si no, no podés hacer las validaciones. Así que sí. ¿Cuál es la diferencia con JavaScript y Java? No, JavaScript es un lenguaje orientado a objetos, pero para lo que te sirve básicamente es para cuando estás en una página web, viste, en el navegador. Nosotros, digamos, un resumen muy súper rápido sería, con HTML dibujás la página en el navegador. Con JavaScript ponés las validaciones en el navegador, qué sé yo. Si yo te quiero mostrar un botoncito, una ventanita emergente, un botón, o suponete que te diga ingrese la edad y vos ponés una letra. Yo con JavaScript hago la validación de que pongas un número en el navegador. ¿Está bien? Y después cuando vos ponés, estoy haciendo un súper resumen, el botón guardar en la página web, ahí se ejecuta código Java que va a llevar tu petición al servidor o al modelo para que se produzca la creación del objeto y el guardado en la base de datos. ¿Sí? Es una combinación de los tres lenguajes. Pero siempre resúmanlo así. HTML dibuja la página, JavaScript hace las validaciones y Java es el que guarda en el modelo y el modelo en la base de datos. ¿Sí? Ese es un resumen súper chiquitito. JavaScript es un lenguaje re lindo, recontra potente y es todo orientado a objetos. O sea que la misma lógica que tiene Java. Nada más que sirve para otra cosa. ¿Les quedó? ¿Muy concreto? ¿Muy chiquitito? Desaparecieron todos. Sí. Bueno,
Entonces, este código que estamos viendo ya le es familiar a ustedes, ¿sí? Vamos probando, vamos declarando el frame, ¿y qué hacemos? Empezamos a tirar adentro componentes, que los tengo que ordenar, los tengo que poner en un panel. ¿Usan ustedes el panel para poder agruparlos o todavía no? Sí, sí. Sí, sí. Bien, bien. Yo voy preguntando porque si alguno todavía no lo usa, nada, diga, yo todavía no, qué sé yo, lo vamos viendo. Van haciendo esta especie de código. ¿Cuál es el otro problema que yo empiezo a tener? El que alguno de ustedes describió recién, que dijo, el botón me queda oculto cuando agrando la ventana, se me ve. Bueno, ese tipo de casos o situaciones lo soluciona lo que se llama un layout, la palabra que está acá. Cuando yo hablo de layout, es un elemento que me va a manejar la forma de ver la pantalla. ¿Sí? Es como, fíjense como dice acá, es un administrador de disposición, esa sería la traducción, pero lo que me va a hacer el layout es me va a organizar los componentes que yo ponga en la ventana de acuerdo al tamaño que tome la ventana. Vieron que yo la ventana la puedo maximizar, o puedo usar el botón de restaurar para que vuelva a su tamaño anterior, que sería el botoncito del medio, pero también la puedo agarrar de uno de los costaditos, la estiro para la derecha, la estiro para la izquierda. Entonces, todo ese cambio en el tamaño de la ventana que puede hacer el usuario jugando con lo que yo le estoy mostrando, lo maneja el layout. ¿Sí? No usen la palabra administrador de disposición, que es la traducción, hablamos siempre de el layout. Y hay un montón de layout distintos para que ustedes puedan elegir al momento de armar su interfaz gráfica. Como les dice ahí en el último renglón, que está bien al filito, cuando uno comienza, no tiene ningún layout, está seteado a nulo. Entonces les pasa lo que ustedes comentaban. Agrando la ventana, la corro, la estiro, y los componentes andan dando vuelta por ahí, por cualquier lugar, viendo dónde caen, digamos. Los layouts básicos que vamos a utilizar, o que tenemos disponible, digamos, sin hacer nada raro, ni bajar ninguna librería extra, ni nada, son estos, los básicos. ¿Sí? Ahí tienen el nombre, y ahora los vamos a empezar a ver algún ejemplito. Obviamente, siempre, esto igual que los patrones, traten de deducir del nombre cómo funciona. Los últimos dos tratan de formar una grilla, o sea, con filas y columnas. ¿Sí? El del medio, que dice flow, trata de hacer una organización de los componentes tipo flujo, tipo lineal, de izquierda a derecha. El segundo, Profe. tipo cartas, sí. No, te iba a decir, eso entonces es como que ya, ¿qué sería el set layout? Es como que ya te lo hace solo, cuando vos vas agregando, te los pone solo de tal manera a los componentes, como es el flow que era lineal, el car tipo carta. Digamos. ¿Te los agrupa solo? A ver, más o menos, a ver. Pero va por ahí por donde vos decís. O sea, vos cuando armás el frame, armás el panel y tirás los componentes, si vos le elegís un layout, lo que hace es, de acuerdo al tamaño que va tomando la ventana, que vos la agrandás o la achicás, los ordena a los componentes con ese criterio que vos definís. Sí, te ayuda a mantenerlos ordenados cuando la ventana cambia de tamaño. Esa sería la explicación. ¿Sí? ¿Viste? Cuando vos la maximizás o cuando la corres de un costado, ¿viste? Que la agrandás o la achicás, digamos, hoy puse la cámara como para mover las manos y que me vean. Digamos, cuando yo agarro la ventana y la agrando, por ejemplo, para un lado, los botones van para cualquier lado, los componentes adentro. Entonces, el layout te ayuda a que eso mantenga consistente. Ahora tenemos un par de ejemplos para que lo puedan entender. Obviamente. Es como lo hace Windows cuando vos minimizás y achicás la cosa. Eso se encarga de hacer eso.
Yo justo iba a preguntar eso, ¿cómo hace Windows para... Sí, Lo hace con eso? exactamente. Exactamente, lo hace con esta lógica. Sí, ustedes agarren cualquier ventanita del menú de Windows, de la configuración, y la agarran, la achican y siempre se mantiene acomodada, digamos. Ese es el efecto. Y aparte te va agregando el scroll, pero el scroll te lo hace sin que se te rompa todo adentro, si no se te mezcla todo. Ahora tenemos algunas capturas para ver, para que ustedes se hagan una idea en la cabeza. Acá vamos con lo mismo. Todo lo que vemos es un objeto en la lógica del lenguaje. Acuérdense que para toda la parte visual tenemos las clases que manejan los componentes, así como tenemos los JFrame, todo, también tenemos los contenedores, cada uno con su layout. Todo es un objeto en Java, ¿sí? Acuérdense, por las dudas, que a veces surge el tema en otras materias o algo, acuérdense que Java es un lenguaje puramente orientado a objetos. Por eso lo usamos para aprender, porque todo lo que hay en Java es un objeto. Si ustedes utilizan algún otro lenguaje que puede ser mixto, puede tener toda una parte orientada a objetos y una parte procedural que les permite hacer otro tipo de programación. Por eso nosotros siempre elegimos Java, porque es puro de objetos. Bueno, después es uno de los más utilizados en el mercado y eso, pero digo, hay un montón que son muy utilizados. Pero Java nos permite a ustedes que están aprendiendo encasillarlos en que todo es un objeto y no podés hacer nada afuera. Entonces, concentra el aprendizaje de manera bastante simple. Fíjense este código, ¿sí? Donde yo voy creando un par de botones y, esperen que se los voy a marcar, me quedó chiquitito, y acá, donde dice se le cambia el layout por defecto, fíjense que yo lo que estoy haciendo a ese frame, le estoy seteando un layout. Como estoy eligiendo el layout tipo flow, como muestra ahí el dibujito, me los pone siempre de izquierda a derecha, uno al lado del otro. ¿Sí? Ahora vamos a ver otro ejemplo para que ustedes puedan ver cómo cambian. En la teoría completa que después tienen publicada en la plataforma, que creo que ya debe estar disponible, tienen un montón de ejemplos por si a alguno les gusta o lo quiere ir probando, cópienlos y péguenlos y los pueden probar. Pero en este caso, lo único que tienen que incorporar a lo que ustedes vienen utilizando es un layout y jugar un poquito modificando el tamaño de la ventana. Por eso hace un new, acá es interesante porque obviamente está instanciando ese layout. Como todo es un objeto, tiene que llevar la instanciación. ¿Ah? ¿Qué más le puedo setear al layout? Está lleno de métodos o de operaciones para poder setearle. Pero fíjense que acá, por ejemplo, cuando ustedes construyen o instancian el layout, en el ejemplo que yo les mostré está usando el básico, no tiene parámetros. Pero después hay un montón de constructores más donde le puedo definir la alineación, que toma los valores que ustedes están viendo acá, puedo poner que aparezca centrado o tirado a la izquierda o tirado a la derecha, y también en el tercer constructor, insisto, hay más variantes, le pueden definir lo que sería el gap, que es el espacio que yo quiero dejar entre un componente y el otro, que sería el espacio que ven acá entre los botones. ¿Sí? Eso que está ahí, en píxeles, ustedes le pueden decir al layout, mirá, separar, o sea, cada vez que los toquetee o los cambies de lugar, dale esta separación en píxeles de uno al otro. Digo, tienen un montón de cosas para ver. Nosotros acá le estamos mostrando lo básico, lo poquito que
que podemos hacer para despertar la curiosidad de ustedes, pero bueno, después ustedes tienen para jugar un montón. Así que bueno, este es el de flujo, que tiene estos datos como para tener en cuenta, pero tiene un montón más para definir. Fíjense en este ejemplo, que ahí lo que charlábamos recién, ¿qué lo que hace este layout? La misma ventana, si toma estas tres formas distintas, el layout se encarga de que todos los componentes del layout entren siempre en la ventana, organizándolo de acuerdo al tamaño que yo le di. Si yo me pongo con el mouse y juego con la ventana, que la achico, la estiro, la hago finita, van pasando estos tres ejemplos. ¿Se dan cuenta cómo me lo mantiene ordenado? Sí, sí. Sí, sí. Claro, este es el juego que haría el layout. Obviamente, si vos la ventana la haces finita, muy finita, no van a entrar. Pero te los va haciendo los botones chiquititos y te los va estirando para tratar de hacer el máximo esfuerzo en que se vean y en que queden organizaditos con el criterio que vos pusiste. La verdad que te ayuda un montón para cuando la ventana hace tiqui, 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 o el usuario te la mueve y ese tipo de cosas. Está muy, muy bueno. Fíjense que le solucionaría a ustedes un montón de problemas. Para empezar, no le quedaría nada fuera de la ventana, si le dan un tamaño lógico. Todos los que dijeron que estaban renegando con los píxeles y con esas cosas componentes que se le escapaban del tamaño que le daban a la ventana, se le corrían, se le iban para un lado o para el otro, no tendrían, en principio, si lo configuramos bien, no tendríamos ese problema. ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Bueno, ya tienen ahora para ir a renegar. El border layout es uno de los más completitos, porque lo que hace es, a tu ventana, la divide en una estructura similar a lo que ven ahí abajo. Como que definiera un encabezado, un pie, y después izquierda, centro y derecha. El layout lo trabaja con los puntos cardinales, ¿no? Como dice ahí, norte, sur, este y oeste, pero digo, básicamente es eso. Entonces vos después vas poniendo componentes en el huequito que a vos te gusta. Y cuando eso sea grande o sea achique, te lo va a ir manteniendo siempre con esa distribución. Este es muy interesante. Lleva cierta, hay que prestar un poquito de atención cuando lo creo. Fíjense como dice acá, el primer ítem. Si yo utilizo el constructor por defecto, no me genera separación, ¿sí? Entonces te conviene por ahí usar el que está abajo, que te hace un gap entre los componentes. ¿Sí? Esperen que voy a cargar. Va a ser un gap entre los tres componentes y así van jugando con esa separación. Y obviamente después, cuando ustedes van insertando los componentes, tienen que hacer acá como dice el tercer párrafo. Yo meto un botón y le tengo que decir en qué parte lo meto, si en la de izquierda, en la derecha, en la de arriba, en la de abajo o en la del medio. Y así por cada componente que van jugando. Fíjense cómo se va formando un poquito y ahí tienen un ejemplo de código para ir mirando. Vieron que decía el último párrafo, solamente se puede agregar un componente por cada región, porque si quieren poner más, en realidad crean un panel, meten todos los componentes que quieran a ese panel y después el panel lo insertan en la parte del layout que quieran, arriba abajo. ¿Sí? El truco ahí es ese. ¿Sí? Si querés meter componentes, te deja uno solo. Pero no, para que te quede bien, creas un panel, metes componente y después el panel lo mandas a la posición que quieras. Siempre acuérdense que esto lo que hace es, si la ventana se mueve, se achica, se contrae, todo mantiene una proporción para que entre dentro de un tamaño lógico de la ventana. Obviamente chiquitito así se va a romper todo. Así que está interesante para
para probarlo y para jugar un poco con estos layouts. Nosotros generalmente, o de los que yo he a veces probado o utilizado en la época que hacíamos este tipo de aplicaciones, el de la grilla es el más común, ¿sí? Porque te arma, en determinados casos, te arma filas y columnas. Fíjense que ahí cuando yo hago la instalación, la iniciación de instanciación de este layout, le digo cuántas filas y cuántas columnas va a tener. En el último parrafito ahí están viendo que además de decirle filas y columnas, le indico el gap o la separación que le doy a los componentes. Ahí vamos a ver, fíjense. También puedo utilizar como truco ponerle 0 columnas. 0 filas y 3 columnas. Entonces solamente me parte la pantalla en 3. Digo. Eso después cuando uno prueba y va jugando, va buscando la vuelta para ver cómo funciona. Miren, ahí tienen un ejemplo de un layout de grilla, que parecería ser el de flujo, pero no es lo mismo, ¿sí? Ahí tienen la flechita donde están instanciados y donde yo voy metiendo los componentes. Interesante, siempre acuérdense, ya lo están haciendo por código, porque si no, no le funcionaría, siempre atrás de todo, como tienen ahí en el ejemplo, el método pack y el método visible en true para poder ver el resultado de lo que estoy haciendo. ¿Qué opinan? ¿Va a ser una ayuda? ¿O no? Chino, una pregunta. No, pregunta. Ah, ¿Sí? sí, está bien, disculpa. Yo el frame.pack la verdad que no lo estaría utilizando. ¿Qué hace eso? Cuando Fíjate, ustedes... ahí abajo el todo ese. Sí. Sí, siempre se dice que cuando ustedes, porque ustedes están haciendo ejercicios con muy poquitos componentes y muy básicos, pero cuando está muy lleno de cosas que le metes paneles, contenedores, el método pack lo que hace es como que te arma la ventana, ¿sí? Es como que vos le decís, bueno, listo, terminé, ahora generala, pero te genera la ventana en un estado no visible. Por eso siempre van juntos, que se hace el pack y el seteo de visible en true. ¿Qué hace eso? Cuando tiene muchos componentes o algo, hay muchas veces que si no haces el pack, no te carga la ventana correctamente. O hay veces que vos le ponés un par de componentes y le ejecutás. Después le seguís agregando cosas y le ejecutás y no te toma los cambios. Entonces el pack te asegura que cada vez que la ejecuten, la rearme con todos los componentes que le pusiste. ¿Nos recomendás Ahí que lo pongamos a partir de ahora? ¿Cómo? Si nos recomendás que lo usemos a partir de ahora. Sí, más que nada lo van a ver en todos los ejemplos porque es como una norma que uno siempre pone, el pack y el visible, porque cuando tiene muchos componentes, ustedes la van jugando y le van agregando, es necesario utilizarlo. Sí, como costumbre pueden poner siempre el pack y el visible en true, no les va a cambiar nada y ya les queda como que siempre la reconstruye. Java lo que tiene, que muchas veces nos pasa, cuando ustedes van programando y ejecutan, programando y compilan, hay veces, por ahí uno está un par de horas trabajando y no te toma malos cambios. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay veces que hay que ir al explorador de Windows y ese archivito compilado, borrarlo para que la próxima vez que yo entro al IDE y le doy ejecutar, genere un compilado nuevo y tome los cambios. Es un error muy, muy común cuando uno está todo el día usándolo. ¿Qué extensión tenían los archivos compilados? ¿Se acuerdan? Los ¿Lo class. vimos? Muy bien. Entonces, ¿vos qué haces? Vas a la carpetita del proyecto, digamos, en el explorador de Windows, buscás la carpetita donde están los .class y la borrás entera. Volvés al IDE y le volvés a dar ejecutar.
y ahí como que te vuelve a generar un compilado nuevo, limpito, sin errores. Pasa a veces cuando uno está 4 o 5 horas, taca, 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 es como que el IDE se vuelve loco y no lo pisa más. Pero nada, son cosas que le van a pasar el día que estén trabajando o renegando en alguna organización. ¿Sí? Profe. Fíjense, acá tienen... Sí. Ah, no, iba a preguntar, pensé que terminaba lo de grilla. Si tuvieras más de una fila o más de una columna, ¿cómo decidís cómo podés decirle en qué columna o en qué fila poner el tal botón? Ah, porque le tenés que indicar cuando metés el componente en qué fila y columna lo metés. Sí, lo tenés que indicar. Claro, sí. Sí, estos ejemplos son justo de una sola, pero sí, cada componente que metés le tenés que ir diciendo en qué fila y en qué columna. Pero ayudan mucho, es para que jueguen un poco en la práctica cuando los vean y no tengan esos problemas que se deforma todo. Profe, yo ahora me voy a poner a probar igual, pero a ver si... ¿El set layout se puede usar solamente en el frame o, por ejemplo, en un... ¿Cómo te diré? En un panel? Bueno, es lo mismo también. No, pertenece al frame. Claro, entonces no puedo, porque yo la duda que tengo es, por ejemplo, yo quiero tener la tablita así como está, de fila y columna, pero abajo yo quiero tener algo centrado. Y vos sabés que no me ¿Cómo acuerdo, hago? porque el layout es del frame, pero el panel tiene algo para configurarlo, no me lo acuerdo ahora. Yo estoy usando uno que es set Te deja, me bounds. parece. Set bounds, algo así me parece que es. Sí, por eso, es otra Pero propiedad. ese es por píxeles, es el que te digo yo que estoy renegando con los píxeles, es ese. Es con Sí. Vamos, está bien. Pero el layout pertenece al frame. Después para los Oye. paneles me acuerdo que había otras cosas, pero ahora no. Y si yo No quiero me que algo acuerdo. no pertenezca justamente, por ejemplo ahí, que yo no quiero que se ponga la grilla. No lo podés usar, porque el layout O sea, si vos aplica pones sobre el frame. layout, se aplica a todo lo que vos pongas. Sí, porque aplica sobre el frame. No aplica genial. sobre una parte del frame, ¿entendés? Sí, está bien. Bueno, Sí, gracias. no. A ver, ustedes piénsenlo como que las interfaces de escritorio, igual que las web, tienen sus limitaciones. Y todos los detalles, los chiches que uno le quiere agregar, como por ahí decir, quiero una partecita por acá, la respuesta que a veces encontrás en muchos foros son, lo tenés que programar a mano, lo tenés que ubicar a mano, tenés que hacer los cálculos a mano. Lo mismo le va a pasar cuando hagan páginas web. Tienen ciertos estándares, ciertos parámetros de diseño, y después cuando vos querés salirte de lo básico y de lo normal, tenés que entrar a programar. Se puede solucionar, pero nada, tenés que pasar un montón de líneas de código. Y ahí es cuando entra la duda de que vos decís, invierto 10 horas armando este detalle para que el usuario no se dé cuenta, o no le invierto nada y que lo use como está. Y ahí hay una línea gris que no está escrita y vos decidís. Yo lo que te diría es, tanto en sistemas web como en sistemas de escritorio como podría ser este, siempre lo que te asegura la larga vida del código y la posibilidad de modificarlo fácil es usar lo que te da de manera estándar y sencillo para armar las interfaces. Y manejate con eso, porque eso te va a permitir no caer en algo muy puntual, que el día de mañana el usuario venga y te diga, bueno, ahora lo quiero cambiar para allá, y te vuelve loco. ¿Sí? Pero es una recomendación después de tantos años de ir renegando con los caprichos del usuario, porque el mismo usuario que hoy te dijo, me encantó así, de acá a un año te dice, bueno, ahora no lo quiero más así, lo quiero que se vea de otra manera, y te quiere matar. Pero bueno, son detalles. Bueno, ahí tenemos un resumencito, nada, como para cerrar. Este no lo vimos, pero lo tienen en la teoría. El de card te hace ese efecto como de tarjetitas. El card layout es muy interesante cuando ustedes tienen, vieron como en muchas páginas web que tienen que cargar 2 millones de datos personales, como si fuera la de inscripción al guaraní. ¿Se acuerdan cuando ustedes anotaron la carrera?
que te pregunta los datos tuyos, el del padre, el de la madre, pum, 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 y vos no querés hacer algo súper largo para abajo, bueno, podés usar un layout de tipo card que te hace las pestañitas. Entonces, que yo podés poner datos personales, datos del padre, datos de la madre, y así te queda una ventanita más corta, pero como tiene tarjetitas, te queda muy prolijita y no se te hace eternamente larga con un scroll. Pero nada, son opciones y más opciones, y hay muchos más layouts de estos básicos que vimos, pero estos son los más comunes que podemos llegar a utilizar. Ahí tienen un ejemplito de estas interfaces, cómo jugar y cómo tratar de que cuando voy moviendo la ventana, cada layout le da un aspecto distinto. Pero bueno, es un agregado más, es un chiche para esta etapa donde ustedes están descubriendo lo gráfico. Pero acuérdense, lo más importante, además de lo visual, que es lo que están haciendo ahora, después se van a venir las validaciones. ¿Sí? Cuando yo pongo una entrada de texto, apellido, nombre, DNI, qué sé yo, lo que sea, cuando toco el botón guardar, hay que hacer las validaciones. Antes de ir al modelo de objeto, me tengo que asegurar que en apellido llevo algo válido, en nombre y en DNI o fecha de nacimiento llevo un número y llevo una fecha de nacimiento correcta, para no generar el error en el servidor, sino poder atajarlo en la vista. Así que bueno, súper lindo y súper interesante esta parte, y súper lenta, como dijeron ustedes, y costoso de realizar una buena interfaz gráfica. Me paso horas, me paso tiempo, y a veces no logro avanzar mucho. Pero bueno, es parte de aprender. Bueno, esto sería lo último. El jueves que viene, el grupo de Junín, los veo a la 1. A ver, a la 1 arranca el examen. Termina a las 3. No hay un minuto más. Lo mismo para Pergamino. Así que, 1 menos cuarto, hagan el QR y ya suben al salón. Así se acomodan y pueden ir arrancando a la 1 puntual. Traten de no llegar tarde, porque el tiempo que pierdan, el tiempo que ustedes se quedan sin hacer en el examen. Para Pergamino también hagan el QR como hacen siempre, y un ratito antes ya se presentan. Lleven un par de hojas en blanco, regla para hacer el UML, y si quieren hacerlo con lápiz, un buen lápiz que se vea bien y listo. Pero no se olviden una reglita para poder hacer los UML prolijos. ¿Ah? Perfecto, Chino. Bueno, nos vemos con No, los de profe. Junín. Gracias a Dios, presencial. A muchos les voy a conocer la cara en una semanita. Chino, a mí me quedó una duda que yo llegué tarde. Sí, decime. El TP final 5, entonces hay que entregarlo antes del parcial. Sí, pero no es obligación. Está bueno entregarlo para ya tener la devolución de algo que te quede. Y sí, no es obligación que lo entregues sí o sí, digamos. Lo pedimos antes del parcial, pero no es que no podés rendir si no lo entregás, ¿me entendés? Sí, Tratá de hacerlo porque los ejercicios están buenos, pero digo, no es una condición para rendir ni te deja sin rendir. Listo. y si lo Pero entregamos después de aprovechen semana también. todo lo que puedan aprender. ¿Sí? Que esto va directamente para salir a laburar el día de mañana. Bueno, nos vemos la semana que viene y con los chicos Pergamino, bueno, cuando les tome el final.